Alta integrantes: María José Vázquez Rodríguez, Reina Guadalupe Alejandro Vázquez, Oscar Otoniel Chantesec, Sherlyn Valeria García González. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y devastador de la historia de la humanidad. Entre 1939 y 1945, el mundo se vio envuelto en una lucha que cambió el destino de naciones enteras y dejó huellas imborrables en la memoria colectiva. En este documental recorreremos sus principales etapas. Etapa 1. Los orígenes y el estallido de 1939. Tras el ascenso del nazismo en Alemania y el expansionismo japonés en Asia, las tensiones crecieron sin freno. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon guerra a Hitler. El mundo entraba en un conflicto global. Etapa 2. La guerra relámpago y la expansión del eje, 1939 a 1941. Mapas animados muestran avances alemanes, caída de Francia, bombardeos en Londres. La Blitzkrieg o guerra relámpago permitió a Alemania conquistar rápidamente Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y finalmente Francia. En 1940, en el aire, la batalla de Inglaterra demostró la resistencia británica. Mientras tanto, Italia se unía al eje y Japón ampliaba su control en Asia. Etapa 3. La invasión a la Unión Soviética. En junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Al principio los avances fueron rápidos, pero en el invierno ruso y la férrea resistencia del Ejército Rojo frenaron a los nazis. La guerra en el frente oriental se convirtió en una lucha brutal de desgaste. Etapa 4. La guerra en el Pacífico y Pearl Harbor, 1941-1942. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Estados Unidos entraba oficialmente en la guerra. Desde ese momento, el conflicto se volvió verdaderamente mundial, con sangrientas batallas en el Pacífico como Midway y Guadalcanal. Entre la etapa 5, el giro de la guerra de 1942 y 1943, este fue el rumbo de las guerras a cambio del Stalingrado. Los soviéticos derrotaron a los nazis en una de las batallas más sangrientas de la historia, en el norte de África, y las fuerzas del eje fueron vencidas. En Alemania, los aliados empezaban a recuperar sus terrenos que habían perdido. Etapa 6. La ofensiva aliada y el día de 1944. Imágenes del desembarco en Normandía, soldados corriendo por las playas, París liberado. El 6 de junio de 1944, el día D, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. Fue la mayor operación aliada de la historia. Desde ahí, avanzaron hasta liberar París y empujar a los nazis hacia Alemania. Etapa 7. El fin en Europa, 1945. A inicios de 1945, la Unión Soviética avanzaba desde el este y los aliados desde el oeste. Berlín fue rodeado. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. El 8 de mayo, Alemania firmó su rendición incondicional. Europa celebraba el fin de la guerra en el continente. Etapa 8. El fin en Asia y las bombas atómicas, 1945. Pero la guerra aún continuaba en el Pacífico. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial había terminado.
En la década de 1930 se produjeron algunos hechos que participaron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico era de la Gran Depresión iniciada en 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores liberales y democráticos como el avance del socialismo. Una de las tantas causas por la cual la Segunda Guerra Mundial detonó fueron los términos del Tratado de Versalles. La relación en Alemania y sus aliados en la Primera Guerra Mundial llevó a la firma del Tratado de Versalles en 1919, que impuso unas condiciones muy severas en Alemania, como la pérdida de sus colonias en África y otros territorios en Europa, la reducción de su ejército e imposición de las reparaciones de la guerra que llevaron a una deuda impagable con los países vencedores. Si bien la Segunda Guerra Mundial trajo con ella consecuencias devastadoras, las siguientes son las más relevantes. La destrucción de parte de Europa, la destrucción de las ciudades japonesas, el inicio de un mundo bipolar, la división de Alemania, el surgimiento de nuevas tecnologías, la descolonización, la muerte de millones de personas. Sin duda, esta es una de las consecuencias más devastadoras, ya que por los combates, los bombardeos y las ejecuciones masivas llevaron a la muerte de entre 40 y 70 millones de personas, entre militares y civiles. Varios millones murieron en los campos de concentración, trabajos forzados y exterminio de la Alemania nazi. Sin duda, uno de los personajes principales de la Segunda Guerra Mundial es Adolf Hitler, canciller de Alemania. Desde 1933 impulsó el rearme y la expansión territorial alemana que llevó a la invasión de Polonia y provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se quitó la vida en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945 ante la inminente derrota. También estuvo Benito Mussolini, líder de la Italia fascista desde 1922. Se alió con Alemania nazi y decidió el ingreso de Italia en la Segunda Guerra Mundial en 1940, cuando el ejército alemán ocupó Francia. Fue destituido en 1943 tras el desembarco aliado con la Sicilia y lideró un estado títere del nazismo en el norte de Italia hasta abril de 1945, cuando intentó huir y fue fusilado por partizanios. Hirohito, emperador de Japón desde 1926, aprobó las agresiones promovidas por la cúpula militar en el Pacífico que llevaron a la Guerra Mundial a Estados Unidos en diciembre de 1941. Bajo su reinado se firmaron el Pacto Anticominerte, que en la Alemania nazi 1936 y el Pacto Tripartito con Alemania e Italia en 1940, cuando terminó la guerra conservó el título de emperador. Esto ha sido todo del video. Agradezco a los subtenientes y a los cadetes por prestar atención. Muchas gracias.